Hay oraciones que nunca fueron respondidas. Hay santos que murieron gritando el nombre de Dios y solo encontraron silencio. En los pasillos de las iglesias más antiguas del mundo se habla de algo que los sacerdotes nunca mencionan desde el púlpito. Algo que está escrito, pero que pocos se atreven a leer. Porque no todo lo sagrado consuela. A veces, lo divino también observa en silencio, y ese silencio puede ser una respuesta. Esta noche, vamos a hablar de lo que la fe no siempre explica. Desde niños nos enseñan que Dios es amor, que escucha cada plegaria, que protege a los justos. Y eso es verdad. Pero hay otra parte de la espiritualidad cristiana, una parte que no se enseña en catecismo. Una parte que solo conocen quienes han leído los textos antiguos. Quienes han pasado noches enteras en oración y han sentido nada. Porque Dios habla. Pero no siempre de la forma que esperamos. A veces habla con señales. Otras veces, con sueños que nadie entiende. Y en ocasiones, habla con su ausencia. En la Biblia hay pasajes que no se leen en misa. Hay libros completos que fueron eliminados de las Escrituras, porque lo que decían era demasiado oscuro, demasiado pesado. Hay santos que vieron cosas que nunca pudieron explicar. Y hay lugares en este mundo donde Dios dejó marcas, pero nadie sabe por qué. Hoy vamos a recorrer esos lugares. Esas historias. Esos silencios. Porque la fe no solo se trata de creer. También se trata de aceptar que hay cosas que no vamos a entender. En el Evangelio de Lucas hay un momento que casi nadie nota. Es breve. Apenas unas líneas. Pero si lo lees despacio, si realmente prestas atención, algo no encaja. Zacarías era un sacerdote anciano. Un hombre bueno. Justo. Su esposa Isabel era estéril, y ambos ya habían perdido la esperanza de tener hijos. Un día, mientras Zacarías estaba cumpliendo su servicio en el templo, quemando incienso frente al altar, apareció algo. La Biblia dice que era un ángel. El ángel Gabriel. Pero Zacarías no sintió paz. Sintió terror. El ángel le dijo que su esposa tendría un hijo. Que ese hijo sería grande delante de Dios. Que prepararía el camino para el Mesías. Zacarías, siendo sacerdote, conocía las Escrituras. Sabía que los ángeles eran mensajeros de Dios. Pero aún así, dudó. Y entonces, el ángel hizo algo extraño. Le quitó la voz. No como castigo, sino como señal. Zacarías quedó mudo. No pudo hablar durante meses. Y nadie supo por qué exactamente. Porque aquí está lo inquietante. El ángel no apareció con luz dorada y alas brillantes. El ángel apareció, y Zacarías sintió miedo. Tanto miedo, que dudó de lo que veía. ¿Qué fue lo que realmente vio Zacarías en ese templo? ¿Era realmente Gabriel, o algo más antiguo, algo que tomó esa forma? La Biblia no lo dice. Solo dice que quedó en silencio. Y ese silencio duró hasta el nacimiento de Juan el Bautista. Hay teólogos que creen que Zacarías vio algo que no debía ver. Que el ángel le mostró algo del futuro, algo tan perturbador, que fue mejor dejarlo sin palabras. Porque algunas verdades no están hechas para ser contadas. Si hay un libro en la Biblia que inquieta, es el libro de Ezequiel. No por lo que dice sobre el juicio. No por las profecías. Sino por lo que describe. Ezequiel era un profeta. Un hombre de Dios. Pero lo que vio junto al río Quebar no se parece a ninguna otra visión bíblica. Él describe criaturas con 4 caras. Ruedas dentro de ruedas, llenas de ojos. Fuego que se movía entre los seres. Un trono de zafiro flotando en el cielo. Y sobre ese trono, algo con forma humana, rodeado de un resplandor imposible de describir. Ezequiel dice que cayó de bruces. Que no podía soportar lo que veía. Que escuchó una voz. Y esa voz le dijo: Hijo de hombre, ponte de pie.
Pero lo más extraño no es lo que vio. Es lo que pasó después. Ezequiel quedó paralizado durante 7 días. Sentado. Sin hablar. Solo, mirando. Como si su mente estuviera procesando algo demasiado grande, demasiado extraño. Durante siglos, teólogos han intentado explicar esa visión. Algunos dicen que era Dios manifestándose. Otros creen que era una representación simbólica del trono celestial. Pero hay quienes se preguntan, ¿y si Ezequiel vio algo que no estaba destinado para ojos humanos? Algo tan real, tan literal, que lo dejó sin palabras durante una semana. Porque Dios puede mostrarse de muchas formas. Pero no todas son reconfortantes. No todas traen paz. Algunas simplemente revelan cuán pequeños somos. Y eso puede ser aterrador. La noche antes de morir, Jesús fue al huerto de Getsemaní. Eso lo saben todos los cristianos. Fue a orar. Llevó consigo a Pedro, Santiago y Juan. Les pidió que velaran con él. Pero lo que pocos notan es lo que pasó mientras oraba. El Evangelio de Lucas dice algo que no aparece en los otros evangelios. Dice que Jesús comenzó a sudar sangre. No es una metáfora. No es un símbolo. Es una condición médica real. Se llama hematohidrosis. Ocurre cuando alguien está bajo tanto estrés, tanto terror, que los vasos sanguíneos se rompen y la sangre sale mezclada con el sudor. Es extremadamente raro. Y duele. Pero aquí está lo que inquieta. ¿Qué vio Jesús esa noche? Él sabía que iba a morir. Lo había dicho muchas veces. Entonces, ¿por qué sintió tanto miedo? ¿Qué fue lo que lo hizo orar 3 veces seguidas, pidiendo que esa copa pasara de él? La Biblia dice que apareció un ángel para fortalecerlo. Pero no dice qué fue lo que ese ángel le mostró. No dice qué palabras le dijo. Solo dice que después de eso, Jesús aceptó lo que venía. Algunos teólogos creen que en ese momento, Jesús vio todo el sufrimiento de la humanidad. Cada pecado. Cada dolor. Cada grito. Y tuvo que cargar con eso. Otros creen que vio algo más. Algo del lado oscuro de la creación. Algo que solo Dios puede enfrentar. Lo que sea que haya visto, fue tan devastador, que su cuerpo comenzó a sangrar. Y sus amigos más cercanos, no pudieron mantenerse despiertos para acompañarlo. Murió solo. En silencio. Con una pregunta en los labios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa pregunta nunca fue respondida. A lo largo de la historia, miles de personas han dicho ver a la Virgen María. Algunas de esas apariciones fueron aceptadas por la Iglesia. Fátima, Lourdes, Guadalupe. Pero hay otras, muchas otras, que nunca fueron reconocidas. No porque fueran falsas, sino porque lo que dijeron era demasiado inquietante. En 1846, en un pequeño pueblo de Francia llamado La Salette, 2 niños dijeron ver a una mujer llorando. Estaba sentada en una roca, con la cabeza entre las manos. Lloraba, como si llevara el peso del mundo. Cuando los niños se acercaron, ella levantó la vista y les dio un mensaje. Pero ese mensaje fue tan oscuro, tan devastador, que la Iglesia lo mantuvo en secreto durante décadas. Hablaba de castigos, de hambrunas, de guerras, de un tiempo en el que los justos sufrirán junto con los pecadores. Los niños nunca se retractaron. Vivieron el resto de sus vidas repitiendo lo que ella les dijo. Pero la Iglesia nunca confirmó oficialmente la aparición. ¿Por qué? Porque el mensaje no encajaba con la imagen de consuelo que se espera de la Virgen. Este mensaje hablaba de advertencia, de algo inevitable, de algo que ya estaba en marcha. Y no es el único caso.
En Garabandal, España, 4 niñas dijeron ver a la Virgen durante años. Ella les habló de un aviso, una señal que todos en el mundo verían al mismo tiempo. Algo que haría que cada persona enfrentara su conciencia. Algo que no se podría ignorar. Pero cuando los investigadores de la iglesia fueron a verificar, las niñas comenzaron a contradecirse, a olvidar detalles, como si algo les hubiera borrado parte de la memoria. La iglesia cerró el caso. Dijo que no había suficiente evidencia. Pero los testigos, los que estuvieron ahí, dicen que vieron algo. Vieron a las niñas levitar, caminar hacia atrás sin tropezar, entrar en éxtasis, con los ojos abiertos pero sin ver. ¿Qué fue lo que realmente vieron? ¿Era la Virgen o algo más? Algo que sabía cómo hablar, cómo aparecer, pero que traía un mensaje que no estábamos listos para escuchar. La iglesia no lo confirmó, pero tampoco lo negó por completo. Solo dijo que no había certeza. Y esa duda sigue ahí. La Biblia que conocemos hoy no siempre fue así. Hubo otros libros, otros evangelios, otras cartas, escritos que hablaban de Jesús, de los apóstoles, de los primeros cristianos. Pero fueron eliminados. No porque fueran falsos, sino porque lo que decían era demasiado perturbador. Uno de esos libros es el Apocalipsis de Pedro. En él, Pedro describe lo que vio cuando fue llevado al cielo. Pero no habla solo de gloria. Habla de castigo, de almas atrapadas, de lugares donde el fuego no quema, pero tampoco termina el sufrimiento. Describe con detalle cómo son torturadas las almas. No por demonios, sino por ángeles. Ángeles que cumplen órdenes divinas. Ese libro fue leído durante siglos en las primeras iglesias. Pero cuando se formó el canon oficial de la Biblia, fue excluido. ¿Por qué? Porque mostraba un lado de Dios que la iglesia no quería enfatizar. Un lado de justicia, tan absoluta, que no deja espacio para el consuelo. Otro libro, el Evangelio de Tomás, contiene 114 dichos de Jesús. Algunos son similares a los que conocemos. Pero otros son extraños, oscuros. Jesús habla de conocer la luz y la oscuridad, de convertirse en uno con el todo, de secretos que solo unos pocos pueden entender. La iglesia lo declaró herético. Dijo que no era inspirado por Dios. Pero hay quienes creen que fue eliminado, porque revelaba enseñanzas que la iglesia no podía controlar. Enseñanzas sobre la naturaleza de Dios, sobre el alma, sobre lo que viene después de la muerte. Y luego está el libro de Enoc. Un texto tan antiguo que se menciona en la Biblia misma. Judas lo cita. Pero no está en las escrituras oficiales. ¿Por qué? Porque habla de ángeles caídos, de gigantes, de secretos que fueron revelados a la humanidad y que nunca debieron serlo. Enoc describe cómo fue llevado al cielo, cómo vio los lugares de castigo, cómo los ángeles caídos le rogaron que intercediera por ellos ante Dios, y cómo Dios se negó. Esos libros fueron eliminados, escondidos, olvidados, pero siguen existiendo, y lo que dicen sigue esperando ser leído. Hay una pregunta que los cristianos casi nunca se hacen. Una pregunta incómoda, aterradora. ¿Y si Dios no es solo amor? No hablo de maldad. No hablo de un Dios cruel. Hablo de algo más grande. Algo que nuestra mente no puede comprender completamente. Porque la Biblia dice que Dios es amor. Pero también dice que es fuego consumidor, que es celoso, que castiga hasta la tercera y cuarta generación, que endurece corazones, que envía plagas, que ordena la destrucción de ciudades enteras. No estoy cuestionando a Dios.
Estoy diciendo que Dios es más complejo de lo que nos enseñan. Más grande. Más incomprensible. Isaías 55, 8 dice: Y mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Eso significa que hay cosas que Dios piensa, que Dios hace, que nunca vamos a entender. Cosas que desde nuestra perspectiva pueden parecer injustas, dolorosas, incluso crueles. Pero para Él tienen un propósito que está más allá de nosotros. Job lo descubrió. Después de perderlo todo. Después de cuestionar a Dios. Después de exigir respuestas. Dios le respondió. Pero no con consuelo. No con explicaciones. Le respondió con preguntas. ¿Dónde estabas cuando puse los cimientos de la tierra? ¿Has entrado en los manantiales del mar? ¿Puedes atar los lazos de las Pléyades? Y Job guardó silencio. Porque entendió algo. Algo que todos, en algún momento, debemos entender. Que Dios no nos debe explicaciones. Que su silencio no es ausencia. Es misterio. Y el misterio da miedo. Pero también es sagrado. Esta noche, hemos recorrido los silencios de Dios. Hemos visto visiones que nadie pudo explicar. Apariciones que la iglesia no reconoce. Libros que fueron escondidos. Preguntas que nunca fueron respondidas. Y tal vez, te preguntes por qué. ¿Por qué Dios permite que haya tantas dudas? Tantos misterios. Tanto silencio. Quizás, porque la fe no se trata de tener todas las respuestas. Se trata de confiar, incluso cuando no entiendes. De creer, incluso cuando no ves. De caminar en la oscuridad, sabiendo que no estás solo. Porque Dios habla. Pero no siempre con palabras. A veces habla con señales. Con sueños. Con silencios. Y a veces, lo que más necesitamos no es una respuesta. Es la fuerza para soportar la pregunta. Hay cosas en esta vida que no vamos a entender. Oraciones que no serán respondidas de la forma que esperamos. Pérdidas que nunca tendrán sentido. Noches oscuras, donde Dios parece estar lejos. Pero tal vez, esas noches no son abandono. Tal vez son prueba. O transformación. O simplemente, parte de un plan tan grande, que no podemos verlo completo. Santa Teresa de Ávila, una de las místicas más grandes del cristianismo, pasó años en sequedad espiritual. Sin sentir nada en sus oraciones. Sin escuchar la voz de Dios. Y aún así, siguió orando. Porque sabía que el silencio de Dios no significa que no esté ahí. Así que esta noche, no voy a darte respuestas. No voy a decirte que todo tiene sentido. No voy a prometerte que Dios va a explicarte cada cosa que no entiendes. Solo voy a dejarte con una pregunta. ¿Y si el misterio es parte del plan? ¿Y si no saber es lo que nos mantiene buscando? ¿Y si el silencio de Dios es en realidad una invitación a escuchar más profundo? Tal vez Dios habla. Pero no siempre estamos listos para escuchar. Porque algunas verdades solo se revelan en la oscuridad. Y solo los que se atreven a caminar en ella, las encuentran. Que descanses bien, si puedes. Y si esta noche sientes un silencio extraño, no tengas miedo. Tal vez, solo tal vez, alguien te está escuchando.